Bueno, Rodo, primero, gracias por venir. No, por favor. Charlamos un ratito y nada, se dio todo natural, comprando yerba nos vimos. Comprando yerba, mirá vos. Así que, y hacía mucho que no hablábamos porque nos conocemos de siempre, así que medio vecino también, cuando ¿Sí? yo era joven y vos eras muy chiquito en ese momento, cuando era vecino casi no viví ahí mucho, en mi casa, pero bueno, viste que en Navarro, por más que vivamos a 100 cuadras, siempre sos vecino, porque Por supuesto. te conoces de toda la Ya vida, nos ¿no? conocemos la gran mayoría, sí. Y la charla un poco surgió del momento que empezamos a hablar temas de salud y que la verdad que me interesaban por el hecho de que uno, creo, vos me lo vas a saber explicar mejor, creo que uno sabe las cosas pero actúa como que como que si no las supiera. Por ejemplo, el tema de alimentación, que fue un tema que me reinteresó cuando empezamos a hablar de la cantidad de cosas que por ahí te perjudican o que te acortan la vida o no te dan la posibilidad de que sea más larga tu vida o mejor calidad de vida, y que uno por ahí la sabe, pero ¿viste? Las harinas te hacen mal. Sí, todos hablamos, pero estás desesperado para llegar a tu casa y comerte una pizza, ¿viste? Y nada, me pareció muy interesante la cantidad de cosas que dijiste, así que le vamos a tratar de hacerle lo más sencillo posible las cosas a la gente. A la gente, ¿viste? Para que entienda. Claro, pero bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? Que de muy chiquitito, porque lo podemos arrancar de ahí, de que uno desde muy chico ya se empieza a alimentar mal, sin querer, porque no sos vos el que elegís qué comer, ¿no? Por supuesto. Te están dando algo, Desde ¿no? que uno abre la boca. Uh-huh. A los 6 meses, cuando uno más o menos es la edad que uno empieza a comer, ya empezamos con la vitina, con el nesturno, con lo que sea, y empezamos a comer harinas, básicamente. Harinas, muchos hidratos de carbono, y el gluten sobre todo, la harina de trigo, lo que termina generando es un aumento en la permeabilidad intestinal. O sea, para que se entienda, la membrana intestinal actúa como si fuera un filtro. O sea, las células están pegaditas, se abren un poquitito para dejar pasar los nutrientes que corresponden, y lo que no, uno lo elimina con la materia fecal. Sí. El gluten, a través de su proteína, que es mayoritaria, que es la gliadina, lo que hace es estimular una proteína que tenemos nosotros en el intestino, que se llama sonulina. Bueno, ¿qué hace esa sonulina? Separa las células del intestino. Entonces con eso es como si aumenta esa permeabilidad. Es como si el filtro yo le hago algunos agujeros. Entonces todas esas cosas que se iban con la materia fecal empiezan a pasar hacia la sangre, ¿sí? Entonces nuestro sistema inmunológico empieza a atacar, y eso de forma crónica y sostenida, obviamente. Pasan virus, pasan bacterias, pasan parásitos, pasan toxinas, e incluso pasan alimentos que por ahí no están terminados de digerir completamente. Entonces, por un lado se genera inflamación, porque las mismas células que nos defienden producen factores inflamatorios, como citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y eso mismo genera inflamación. Suele generar inflamación primero a nivel intestinal y después se empieza a generar una inflamación en todo el organismo, que se llama una inflamación crónica de bajo grado. Que con el tiempo... Cuando es todo el organismo, ¿qué me dice? Porque uno siente la inflamación, no sé, pareciera a la gente en la panza, poner. Pero ¿dónde es todo el organismo? ¿Que se inflaman las piernas? ¿Por qué? Porque después, cuando uno... Por supuesto que no en todas las personas. A ver, esto pasa lo mismo que con el cigarrillo. El que fuma, no todo el que fuma va a ser un EPOC severo, ni va a agarrar un cáncer de pulmón, pero ya sabemos todos los daños que hace el cigarrillo, o no va a tener un infarto. Pero lo mismo pasa con el gluten, aumenta las probabilidades de desarrollar un montón de enfermedades. A raíz de ese aumento en la permeabilidad intestinal, puede generar una resistencia a la insulina y puede generar enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas, una artritis reumatoidea, un lupus, una tiroiditis de Hashimoto, o sea, un montón de patologías, e incluso tiene hoy una relación directa con el cáncer de colon. Como el cigarrillo lo tiene con el cáncer de pulmón, el gluten lo tiene con el cáncer de colon. Entonces por eso yo siempre doy el ejemplo de decir al bebé le damos, cuando abre la boca, Sí, vos habla tranquilo. le damos el gluten,
le damos la leche Claro. que es de vaca, no es leche humana. Y falta que le termine eso y le prendamos el cigarrillo. Claro, se prende un pucho. Claro, Tipo, sí. bueno, entonces si le prende un pucho vas preso. Ahora, si vos le das el gluten, todo el mundo aplaude. Y bueno, así nos empezamos a enfermar desde chiquitos. ¿Dónde está el gluten? ¿Solamente en la...? El gluten, básicamente, por eso es sin TAC, es trigo, avena, cebada y centeno. La realidad es que la avena por sí no tiene gluten, el tema es que como generalmente se procesa junto con el trigo, se contamina. Después la cebada estaría en la cerveza, centeno casi no se consume, lo que más se consume es el trigo. Y hoy en día, porque modificaron genéticamente la semilla del trigo, la misma planta produce mucha más cantidad de gluten que la que producía hace 30 o 40 años atrás. Por eso hoy genera mucho más daño, porque este aumento en la permeabilidad intestinal lo genera en todas las personas, independientemente de si sos celíaco o no sos celíaco. Lo genera igual. Claro. El celíaco a su vez hace una atrofia de las vellosidades con disminución de la absorción de nutrientes, entonces el cuadro es mucho más llamativo. ¿Y dónde está la clave? Es decir, porque me imagino que debe ser desde el inicio de la alimentación en un bebé, ¿no? Pero ponele que los papás no sepan, no puedan. Hay un momento en el que decir, bueno, yo lo alimenté así, hay un momento de reparación que puede mejorar la persona si cambia sus hábitos. Si el daño, ya no tenés un daño irreparable, no sé, si claro. no hice un cáncer y ya tengo metástasis por todo el cuerpo, que ya no tengo vuelta atrás, sí, lógicamente el cuerpo tiene la capacidad de repararse. Y se puede reparar de un montón de formas. Una de las formas de repararse es hacer ayunos. Cuando vos haces ayunos, pasás muchas horas sin comer, e incluso días sin comer, lo que empieza a hacer el organismo se conoce como autofagia, o sea, se empieza a comer a sí mismo. Por eso cuando vos dejás de comer, bajás de peso, claro. ¿sí? Porque parte de lo que empezás a consumir es la grasa como fuente de energía. Pero antes de empezar a consumir la grasa, lo que genera eso es que el cuerpo va y se empieza a alimentar de las células que ya están viejitas, que no cumplen la función como la tiene que cumplir. Entonces son esas células las que posiblemente después se transformen en un cáncer. Entonces vos haces una limpieza. Un service. Exactamente, simplemente no comiendo. Claro. Es decir que por ahí cuando hay una persona que se siente mal en los intestinos, estomacal, el médico te dice, bueno, dieta, lo primero que te dice, cuando dice dieta es no comas, toma líquido. Lo que pasa es que de alimentación se sabe muy poco, Toto, y como está metida toda la industria alimentaria y sí, farmacológica en el medio, sí. está compleja la cosa. Yo arranqué a estudiar y a leer todo esto porque lo viví en carne propia. Yo tenía una rosácea y me brotaba cada vez más. ¿Eso en la piel? Claro, la piel en la cara. Hasta que un día me broté un montón. Dije, bueno, a ver, ¿de qué? ¿Por qué me estoy brotando de esta manera? Entonces, nada, me metí en internet, en Google, empecé a buscar. La información está bastante escondida, la tenés que buscar con palabras médicas. Y bueno, ahí es donde apareció todo esto y empecé a leer, leí muchísimo, estudié, hice la carrera de nutrición. Hoy estoy haciendo un posgrado de medicina funcional que está mucho basado en todo este tipo de alimentación. Nada, hoy hay estudios que hace 30 o 40 años que están, o sea, estas cosas no es que se saben claro. hoy, se saben de hace Totalmente. muchos años, lo que pasa es que hoy están saliendo a la luz gracias a las redes sociales, ¿no? Sí, Rod, ¿vos que tenés 2 especialidades? Yo tengo clínica médica, sí. tengo sexología y nutrición. Y ahora estoy haciendo medicina funcional. Y lo de sexología, viste que es como un tabú, hace años atrás era un tabú. Vos sos joven todavía, todo, pero nadie quería hablar, la gente le daba vergüenza y al médico decir tengo tal cosa, o el nene tiene... hoy ya se naturalizó el tema y... No, todavía no. ¿Sigue siendo un problema? En los jóvenes es mucho más natural, sí. Pero en las personas de nuestra edad, para ¿cuesta? arriba... Y cuesta. En general el que más consulta es el hombre, porque el hombre si tiene una eyaculación precoz o no tiene erección no puede tener relaciones sexuales, entonces no le queda otra y consulta más rápido. Sí. La mujer si no tiene orgasmo, si no tiene deseo, como
como puede tener relaciones igual, generalmente le cuesta un poquito más más consultar. Sí. ¿Y cuánto se puede mejorar? Aprovecho que justamente estoy con un sexólogo, ¿no? ¿Cuánto se puede mejorar la salud de una persona? No solamente de tener mejores relaciones ni nada por el estilo. La salud de la persona tratándose los temas con tiempo. A nivel sexual estoy hablando, ¿eh? No, porque pueden ocasionar enfermedades, un montón de cosas que por no tratarte y no preguntar, por ahí no te das cuenta. Sí, a ver, en realidad el sexólogo lo que trata son más los problemas sexuales propiamente dichos. Ah, de la función. Claro, más de la función, la falta de deseo, la sí. falta no sé, o el dolor en la penetración. Claro, está sí. bien, ahora entendí. Ahora no es medio como que termina siendo medio psicólogo también, porque Sí, los tipos van con problemas ahí que... Es que gran parte ¿Hay mucho de psicología también? Sí, hace mucho de psicología, sí. En el consultorio hace mucho de psicología. Sí. Viste que la gente muchas veces va al médico, nos ha pasado todo, ¿no? Que yo de chiquito que estaba asustado por algo, te parecía que te dolía algo y ya venía el médico y parecía que antes que llegara se te pasaba el dolor. Hay como una energía, ¿no? De que el médico te genera cierta tranquilidad o no sé qué. Sí, por supuesto. Por eso está lo psicológico, quiero decir también, que la gente te escuche y es como que, no digo que se cura, pero cree mucho en... Sí, lo que pasa que, o sea, muchas veces uno al contar el problema y poder expresarlo también es como que liberás un montón de toda esa energía negativa que tenés en el cuerpo y vos al paciente al darle la posibilidad de escucharlo, eso muchas veces la gente va te escupe los problemas, claro, y sale mucho más se descargó y calmado. Sí. Bien, volviendo al tema de lo de la alimentación, ¿no? Una persona que se alimenta bien, ¿qué es? Vos me decís que aparte de la medicina te especializás en ese tema, así que te interesa mucho. ¿Eso te sirvió también para vos alimentarte mejor? Sí. No solamente por el problema que comentaste, digo, por tu vida, a lo mejor te sentís mejor físicamente y todo. Sí, bueno, ¿qué tiene que hacer una persona para decir, bueno, yo me alimento bien, quiero estar saludable? Es que alimentarse sanamente no es difícil. Si vos querés, el ser humano existe hace 3 millones de años y hace recién entre 15 y 20 mil años que somos sedentarios. Entonces son muchos millones de años que el hombre básicamente se alimentó del animal que cazaba, se alimentó de la carne y de la grasa del animal. Es más, dice que hay evidencia que los primeros homínidos existen hace 6 millones de años. En esos 3 millones de años el ser humano se alimentaba como los monos, comía frutas, semillitas y qué sé yo. Y dicen que tenía un intestino que era 3 veces más largo que el intestino que tenemos hoy. Entonces hace 3 millones de años empezó a comer animales. Primero era carroñero, empezó a comer el animal muerto, por eso tenemos un pH tan ácido en el estómago. Y el tema es que cuando empezó a alimentarse de la carne y de la grasa de los animales, pasaron dos cosas. Uno, que generaba la carne, el consumo de carne y el consumo de grasa generaba mucha saciedad. Entonces el hombre dejó de tener hambre constantemente. Y por otro lado ayudó a desarrollar la masa cerebral, porque 60% del cerebro es grasa. Entonces el hombre empezó a tener más tiempo y ser más inteligente, entonces desarrolló tácticas de caza, después aprendió a hacer el fuego, a cocinar los alimentos para que sean de más fácil digestión, matar los gérmenes, y eso hizo que el ser humano evolucionara y pasáramos todos los periodos hasta hoy y vayamos evolucionando cuando muchas otras especies se extinguieron en el camino. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos fuentes de energía, una es el azúcar y otra es la grasa. Bueno, durante millones de años la fuente de energía nuestra fue la grasa, nunca fue el azúcar. De los últimos años para acá, con todo el avance de toda la industria, con todas las harinas que no dejan de transformarse en azúcar cuando uno las come, los almidones, toda la bollería, todo lo que es procesado, ultraprocesado, bueno, todo eso hace que
el azúcar es tóxica un poco para el organismo y el organismo trata de sacársela de encima. ¿Y con qué se reemplazaría? ¿Viste? Que yo, con mi abuelo que eran diabéticos, rápidamente le empezaron a dar la sacarina. Pero ¿se puede reemplazar el azúcar con algo? ¿O el mismo alimento? A ver, lo que estaría indicado, lo único que estaría indicado es el stevia. ¿Qué es eso? Es una planta, es más, si vos querés la compras en el vivero y le pones 2 hojitas de... Y es dulce. Es dulce, si te metes la hoja en la boca, claro, es dulce. Pero bueno, lo ideal es tratar de tomar las cosas amargas. El organismo se adapta rápidamente a las cosas. Si tomas el café amargo, el té amargo, el mate amargo... Yo tomo amargo, sí. Sí, si te adaptás, te adaptás. El hombre tiene la capacidad. Te pregunto una cosa que mucha gente te dice, no, es buenísimo, no, es malo, no es buenísimo. Tomá un té y no le echás azúcar, pero le echás miel. Y dice, no, pero con el agua caliente puede ser tóxica, o es mejor la miel, o también es complicado. A ver, todo depende, depende de donde vos estés y donde vos quieras estar. A ver, es lo que te digo, nosotros tenemos en el organismo solamente de reserva, de lo que podemos reservar, solamente 500 gramos de azúcar, o sea, medio kilo de azúcar en el organismo. Que parte es en el hígado y el resto es en las células musculares. Se almacena como glucógeno, ¿sí? Es como el almidón que lo almacenan las plantas, nosotros lo almacenamos como glucógeno. Ese glucógeno que está en el músculo es solamente para utilizarlo el músculo. Lo único que puede pasar a la sangre es el glucógeno que está en el hígado. Ahora, grasa nosotros podemos almacenar kilos y kilos y kilos, ¿sí? Entonces, eso por un lado te está dando la pauta de que la real fuente de energía o la elegida por el organismo es la grasa. Por eso yo guardo la energía como forma de grasa y no como forma de azúcar. ¿Y por qué la grasa tiene tanta mala prensa? Porque en 1950 se hizo un estudio que lo hizo un médico que duró no sé cuántos años, lo hizo creo que en 24 países, que se estudiaban las causas de muerte. A los cadáveres los abrían, muchos se morían de infarto, los abrían y había una bolita de grasa y echaron la culpa a la grasa y ahí la satanizaron, hicieron la pirámide alimentaria, en el cual la base de la pirámide primero que te liquidan es la grasa. Exactamente, la grasa le dejaron como último allá, un 3, un 5%, y el 70% de lo que teníamos que alimentarnos era de hidrato de carbono. Sí. Lógicamente eso lo aprovechó la industria y nos llenó de bollería. Bueno, eso hizo que la gente se empezara a enfermar y empezáramos a tener muchas más enfermedades, sobre todo cardiovasculares, muchos cánceres. Hoy el exceso de esos azúcares se relaciona con enfermedades mentales, con el Alzheimer, con el Parkinson, todo eso se asocia con la diabetes, lógica. Sí. O sea, yo puedo tener todos los antecedentes que yo quiera, salvo la diabetes tipo 1, que el páncreas me deja de funcionar y yo me tengo que inyectar insulina desde chico. El resto de la diabetes, que es el 98% de las diabetes, si yo no como azúcar nunca voy a desarrollar diabetes, jamás. ¿Dónde están los azúcares? Porque no es solamente agarrar el azúcar. No. ¿Dónde están? Están básicamente en las harinas, ¿sí? En los almidones. ¿Almidón, por ejemplo, qué es? Arroz, papa, batata, eso tiene almidón, ¿sí? El almidón son cadenas de glucosa unidas. Y después, lógicamente, en todas las cosas dulces. ¿Y hay maneras por ejemplo, de ingerir los alimentos que vamos a poner en el arroz? Pero si lo haces de esta manera, es más sano que si lo haces de esta. ¿Hay o no? Sí, sí. Sí, hay. Vos, por ejemplo, el arroz lo podés cocinar, lo dejás enfriar, lo guardás 24 horas en la heladera y el almidón, al recibir 24 horas de frío, cambia la forma química, se transforma en almidón resistente y la absorción de azúcar es mucho menor, ¿sí? Es una forma mejor de comer. A ver, yo lo que quiero decir no es que no hay que comer nunca más arroz o papa o cosas. Eso depende del objetivo que yo tenga, ¿sí? Si yo estoy gordo y estoy pesando 150 kilos y quiero bajar de peso, bueno, yo tengo que tratar de evitar los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si yo me meto hidratos de carbono dentro de mi organismo, estimulo la insulina. Y la insulina lo que va a hacer es, primero me guarda
el azúcar en la célula, primero en el músculo, después en el hígado. Cuando se llena eso, el resto los transforma en grasa. O sea, la insulina es una hormona anabólica, forma grasa. Y yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo formar grasa y quemar grasa. O formo o quemo. Y si yo como azúcares, estimulo insulina, claro, formo grasa, no bajo de peso. Si yo quiero bajar de peso, tengo que bajar la cantidad de hidrato de carbono. O la forma tradicional, que tengo que bajar la cantidad que como. Si yo como 2000 calorías por día, bueno, como 1500 calorías, está bien, bajo la cantidad de comida y voy a bajar de peso hasta cierto momento. Bueno, llega un momento que mi cuerpo se estabilizó, tengo que volver a bajar, pero me muero de hambre, claro, vivo con hambre. En cambio, de la otra manera, si yo saco el azúcar o los azúcares o la mayoría de los hidratos de carbono de la dieta, yo me quedo solamente con los hidratos de la verdura, ¿sí? Toda la verdura tiene hidratos de carbono, lo que pasa es que está mezclada con la fibra, entonces la absorción es mínima. Lo que hago justamente es vaciar los depósitos de glucosa que tengo en la sangre, y mi organismo empieza a utilizar a la grasa como fuente de energía, tanto la grasa que yo me como la grasa que tengo almacenada. Y ahí es, claro, donde yo comienzo a bajar de peso. Una persona, para comer de manera equilibrada, ¿depende del peso, de la edad, del ejercicio, o todos podemos comer equilibrado y después cada uno podrá tener su programa de alimentación? Por supuesto, o sea, uno habla en la gran mayoría de las personas, siempre te vas a tener, sí, una persona. Si yo soy alérgica al huevo, no voy a comer huevo, ¿sí? O yo, por ejemplo, que, sí, soy alérgico al lácteo, yo no puedo comer lácteos. Claro. Entonces, pero bueno, sí, el lácteo, si a vos no te hace mal, lo podés ingerir. Yo no puedo comer queso, no puedo comer... ¿Qué cosas se pueden decir? Mira, no son tan buenas, pero si las comes de manera equilibrada, o si no las comes todos los días, o si no la comes de manera abundante, podés ingerir como para equilibrar la comida. Por ejemplo, la fruta y la verdura, todo el mundo te dice, no, todo el mundo tiene como una idea sana de la fruta y la verdura, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la fruta... Tiene azúcares también, ¿no? Lógico, la fruta, lo que más recomienda son los frutos rojos o negros, la mora, la frambuesa, la frutilla, la guinda, la cereza. Ese tipo son las que menos azúcares tienen. Pero nada, si yo estoy en un peso equilibrado y me quiero comer una fruta por día, me la puedo comer, no hay problema. Eso no me va a hacer mal. No te perjudica. Sobre todo si hago actividad física, que es la otra patita fundamental de tener buena salud. Actividad siempre física para acompañar el tema alimentario y todo. Siempre, sí. Depende también de la edad, del trabajo, no sé. O hay una forma de decir, bueno, si salía a caminar todos los días... Es que vos tenés dos tipos. Una es la actividad aeróbica, que puede ser salir a caminar, salir a correr, andar en bicicleta, ir a nadar. Y después tenés la ganancia de masa muscular, que es empezar a levantar peso. Sí. ¿Sí? Las dos cosas tienen beneficios desde cualquier punto de vista. Sí, de lo de caminar, correr y todo eso se habla hace años, pero el de levantar peso se empezó a hablar no hace tanto tiempo. Y es súper recomendable para la gente de cierta edad decir, no, ¿para qué una persona tiene que levantar peso cuando es una persona grande? Yo ya me tendría que quedar tranquilo. No, al contrario. Perdón. Por más que nunca haya hecho nada de actividad de ganancia de masa muscular y tenga 60 años, debe empezar a hacer actividad física de ganancia de masa muscular. Primero porque al tener más ganancia muscular, a mí me hace sostener mejor el cuerpo, hace que yo camine mejor, que no me trastabille, que me pueda parar de la silla si tengo fuerte los cuádriceps, me genera un mayor reservorio, si se quiere, de azúcar, porque si yo digo que el azúcar también se guarda en el músculo, si el músculo lo tengo más grande, me mejora ese depósito de azúcar, mejora la parte de la osteopenia o la osteoporosis, porque el músculo, al insertarse en el hueso, si yo tengo un músculo más grande, el hueso lo que va a hacer es engrosar la cortical para en una contracción no me arranque el pedazo de hueso. Entonces yo engroso la cortical, mejoro la parte de la osteopenia y la osteoporosis, sobre todo en las mujeres después de la menopausia. ¿Y qué se recomienda? Suponete hacer, ponele una caminata o correr, lo puedes hacer todos los días, ¿no? Y levantar, porque algunos se van a ir todos los días a levantar
peso. ¿Crees que 2 veces por semana sería una cosa equilibrada para una persona grande, estoy hablando, ¿no? Sí, a ver, lo que él lo puede hacer, o sea, mientras la persona lo pueda ¿Lo puede hacer? sí, si No, lo no, quiere hacer todos los días, lo puede hacer todos no le los días. perjudica. Lo que tiene que hacer es arrancar primero, no con mucho peso y tratando de hacer una técnica correcta, porque eso es fundamental. Porque si vos querés levantar más peso del que puedes levantar, empezás a utilizar músculo accesorio y te puedes lastimar la articulación o el mismo músculo. Por eso la idea es que vayas a un gimnasio y por lo menos el profesor te enseñe cómo es la técnica del levantamiento de la pesa. ¿Cómo es el tema de los medicamentos? ¿Viste? El otro día hablábamos de que, bueno, creo que me dijiste, a nosotros nos enseñan a curar y no a prevenir, una cosa así, no sé si, perdóname si no lo digo correctamente, pero como que el médico se prepara para, bueno, cuando viene la persona ya medianamente con problemas. Por ahí el caso tuyo de nutrición, de esa especialidad, no, es la que consultan para mejorar y prevenir enfermedades. Pero lo que pasa es que justamente nutrición es prácticamente lo que no te enseñan en la facultad. Porque, a ver, la salud tiene básicamente 4 patitas. Una es la alimentación, la segunda es la actividad física, la tercera es el bajo nivel de estrés y la cuarta es la buena calidad de sueño, ¿sí? Pero las 2 más importantes son la alimentación y la actividad física, porque si yo me alimento correctamente y hago actividad física, probablemente la actividad física me baje ese nivel de estrés y como me cansa físicamente, me mejore la calidad de sueño. Entonces, son las 2 patas más importantes de tener buena salud. Sí. Ahora, ¿qué no? Es decir, viste cuando uno dice como que le agarra, y a mí me agarra ahora el frío, esto, lo otro. Y está el que va mucho al gimnasio, que tiene mucha actividad y dice, el cuerpo me pide a mí. Es decir, como los 2 extremos. El que no quiere salir, que cada vez se achancha más, y el tipo que necesita salir, porque si no, hay que también ser equilibrado de no enloquecerte, cuando el cuerpo te pide, dale, metele para adelante, ¿no? Todo exceso es malo, la nada misma es malo y un exceso es malo. Estar todo el día dentro de algo, sí, te puede pasar. El agua es buena, pero si yo me tomo 12 litros de agua por día me voy a morir, literalmente me muero. Y eso del agua también, ¿no? Que hay que tomar 3 litros y viste que mucha gente dice, yo no puedo tomar, viste, ahora mucha gente se acostumbra a tomar en las comidas y ya eso te ayuda un montón. Pero antes a mucha gente le costaba tomar el agua. ¿Tenés que hacer un hábito para tomar eso? Es decir, poder o no es tan... Depende. O sea, yo no te puedo pedir tomar 2 litros de agua en invierno porque si vos no transpirás, no te movés, no haces actividad física, por eso depende si yo salgo a correr todos los días y más en verano, y sí, me voy a tomar 3-4 litros de líquido por día. El tema es que muchas veces hoy el agua viene desmineralizada, ¿sí? Para que el agua, hoy se está hablando de tomar agua de mar, porque el agua de mar tiene la cantidad de minerales y sales que el cuerpo necesita. Por eso uno a veces recomienda a la misma agua que vos comprás del bidón o el coso, echarle un poquitito de sal marina, ponerle un poquitito de magnesio, un poquitito de potasio, como para recuperar los minerales que uno pierde con la transpiración, con la orina y demás. ¿Y hay alguna bebida que no sea tan perjudicial o que sea sana, que uno diga, bueno, sí, yo quiero tomar, no quiero tomar gaseosa, pero, viste, esto de que por ahí lo nombro, el Gatorade y todo ese tipo de cosas? Pasa que esas bebidas suelen tener mucho azúcar, ese es el tema. Eso vos lo podés preparar en tu casa si querés. O sea, vos le ponés un poquito de sal. Lo que pasa es que el Gatorade viene con azúcar justamente para que no sepa feo. No se note la sal. Claro. Entonces, el tema es que todo ese exceso de azúcar, no hace bien al organismo. Y las gaseosas, viste que tanto se jode con el tema que... Yo, mi viejo tenía un taller y sacaba los tornillos con la Coca-Cola. Pero posta, y yo digo, si eso te entra adentro, te desarma. El cuerpo es muy resistente, porque mirá que toman. Sí, el cuerpo tiene una resistencia increíble. Más, porque he visto, es decir, lo que está oxidado
Bueno, pero llega un momento que si vos seguís y seguís y seguís, bueno, llega un momento que el cuerpo lo acusa, ¿sí? Todo. ¿Y la cabeza cuánto tiene que ver? Viste que hay mucha gente que dice, lo que pasa es que se enfermó tal persona, pero con todos los problemas que tiene, viste, es decir, mucho. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente no hace un trabajo interno. Generalmente uno tiende, cuando te pasan cosas, uno tiende a echarle la culpa al otro. O fue él, o fue mi mamá, o fue el gobierno, o fue este, o fue el otro. Siempre es el otro. Y uno nunca se hace cargo, porque uno generalmente los problemas que viene arrastrando de toda la vida los trata de meter allá abajo, los trata de esconder, guardar bajo 7 llaves. Y muchas veces eso en algún momento termina saliendo y es lo que termina lastimando a la persona. El hacerse cargo de uno, en hacer una introspección importante, es algo que todo el mundo debería hacer. Lo que pasa es que muchas veces esa introspección nos llega a partir de los 40, 50 años, viste, que ya nos la pegamos un montón de veces. Llega un momento que si no haces la introspección caes en una depresión. Entonces terminás en el psiquiatra tomando antidepresivo, en el psicólogo. El otro día escuchaba a un médico hablando que decía que nosotros nacemos con una puerta adelante nuestra que no la vemos. Y de golpe y porrazo un día nos aparece esa puerta. El tema es que esa puerta cuando la abre, que es la puerta hacia el interior nuestra, a esa puerta hay que entrar solo. Ahí no puede venir ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, claro, ni Dios, no, tenés que entrar solo. Tenés que meterte adentro, cerrar la puertita y bueno, a ver, vamos a empezar a hurguetear a dónde están los quilombos. Yo digo que muchas veces está bueno agarrar un cuaderno y anotar, bueno, a ver, ¿en qué soy bueno? Sí, te va a salir mucho más fácil porque sí, soy bueno en esto, porque es lo que todos los días damos a conocer. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de mí o qué es lo que yo quisiera cambiar de mí? Muchas veces termina siendo más difícil de encontrarlo. Por eso hay que a veces hurguetear un montón. A veces sirve mucho la teoría del espejo, ¿viste? Lo que vos querés cambiar, claro, en el otro, en realidad lo tenés que cambiar, claro, en vos. Bueno, todo eso sirve como para ir haciendo una introspección. Lleva tiempo, esto no es de un día para el otro. Bueno, una vez que tenés vos la lista de todas las cosas que no te gustan de tu persona, bueno, ¿qué es lo que menos te gusta? O qué es lo primero que quiero cambiar, es esto y esto. Bueno, y después es empezar a trabajar y laburar en eso, porque cambiar un aspecto de la personalidad de uno no es fácil, o cosas que por ahí te pasaron en el pasado, claro, cosas feas. Sí. Obviamente a veces necesitas el profesional al lado tuyo que te dé una mano y que te dé herramientas. En realidad el profesional ya sea el psiquiatra o el psicólogo no son magos, pero sí te dan herramientas. Ellos pueden ver el problema desde otro ángulo y te dan herramientas para que vos soluciones el problema. Claro. O sea, el que termina solucionando el problema siempre es uno. Genial. Lo puedes hacer solo en tu casa o si no lo puedes hacer con ayuda de un profesional. Sí, y el órgano más alcahuete, viste que dicen el estómago, algo del aparato digestivo, y todos los problemas parece que se centran ahí. Cuando estás preocupado, no te va a agarrar un tobillo. Es decir, siempre acá. ¿Por qué? Viste que se centra todo el problema ahí, pareciera. Porque la realidad es que eso es un mecanismo que se genera por el estrés. Nosotros el estrés naturalmente lo tenemos como sistema de defensa. Nosotros en la historia me venía a atacar un tigre dientes de sable y yo tenía que salir corriendo. No me voy a poner a comer, claro, en el momento que me viene a atacar un león o lo que sea. Entonces, como yo en ese momento no voy a comer, en ese momento lo que se me genera una descarga de adrenalina y cortisol, que esa adrenalina lo que hace es me va a sacar circulación a la parte digestiva y me va a llevar toda la circulación hacia la parte de los músculos para que yo pueda escapar de esa situación, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? 5 o 10 minutos hasta que yo me encuentro un árbol, me subo y me salvo, o me agarre y me come. ¿Sí? Entonces, eso está preparado para esos sistemas termina siendo una protección, ¿no? Sí, pero es para ese ratito. Para eso, claro. Nosotros, hoy en día, sin tener una situación real de peligro de muerte, vivimos estresados
Y vivimos con esa adrenalina, no tan alta, pero sí alta en forma permanente. Entonces, ¿qué hace? Justamente te saca un poco de circulación de la parte digestiva, entonces vos comés y te hinchás como un sapo. ¿Y qué hace? Lleva la cosa a la parte muscular, entonces te genera un aumento del tono muscular. Al aumentar el tono muscular en forma sostenida, contractura del cuello, de la parte alta, empezás con las migrañas, la cefalea, y bueno, es parte de eso. Por eso la actividad física en este caso termina bajando un poco ese nivel de adrenalina, ¿no? Sí. Y sí, justamente. Y las personas que viste que por ahí dicen, no, pero yo soy loco, puteo todo el día, yo, pero así de esta manera me descargo y ya después duermo tranquilo, ¿viste? Entonces están renegando todo el día y uno, el que lo ve de afuera, como reniega todo el día, cree que tiene más problemas que el que no reniega, ¿viste? Que el calladito, que por ahí se traga todo, que no es bueno renegar porque públicamente se genera quilombo, ¿no? Pero el comérsela debe ser mucho peor, ¿no? El que se come todo el tiempo los problemas. Sí, por eso, pero por eso te digo, el tema es por ahí hablarlo, tener con quién hablarlo, estaría Claro. bueno, si no tenés una pareja o un amigo, bueno, tenés el psicólogo, podés ir y charlarlo, siempre expresar los problemas libera un montón, ¿sí? Totalmente. Siempre. Y con el tema de la alimentación, viste que yo lo que si uno tiene bastantes años, ¿no? Y decía, esto era bueno cuando era chico, después dejó de ser bueno, después volvieron a encontrarle que era bueno, va cambiando y vos hace mucho que sos médico y que habrás visto que cosas que por ahí antes decían, bueno, come esto, o no comas esto, hoy decís, no, es re necesario. ¿Ha cambiado mucho la medicina en ese aspecto? Es que, a ver, obviamente que la medicina va evolucionando mucho, se van descubriendo cosas nuevas, las teorías que hoy son ciertas, justamente mañana pueden no serlas. Eso por un lado sí es real y por otro lado hay muchos intereses económicos dentro de todo esto que hacen que uno justamente termine comiendo mal. Pero la realidad es que si uno quiere comer sano, uno tiene que comer cosas naturales, ¿sí? ¿Qué es lo natural? Los animales son naturales, tanto el pescado, marisco, las carnes blancas, las carnes rojas, todo vegetal. Si querés la fruta también, si no en exceso, alguna que otra legumbre, el huevo, la palta, frutos secos, aceitunas. Todo eso debería rondar la alimentación en ese grupo alimentario. Y el que te dice, bueno, yo me como unos buenos salamines y es animal también. Es que si el salamín lo hiciste vos o sabés que lo hizo y es carne picada con tocino, está perfecto, comelo, pero no comelo no te comas el salamín entero. Pero comelo sin el pan. Comelo solo. Sí lo puedes comer, no todos los días, pero sí lo puedes comer. Sí, no hay problema. Sí, no sé quién me dijo una vez, pero un médico o algo que, viste, no, pero el salamín, porque hablábamos de los triglicéridos, pero no, eso no te agarra, no tenés problema con es que justamente hoy está habiendo también controversias con el tema del colesterol. El colesterol hace 20 o 30 años atrás el valor máximo eran 300 miligramos, hoy son 200 miligramos. Entonces vos imaginate de 300 a 200, bajar 100. Bueno, cuánta gente entró en esos niveles en los cuales está tomando medicación para bajar el colesterol. Entonces por eso que te digo que de la farmacéutica hay mucha... Claro. Sí, entonces... Ahí estamos hablando de la industria, ¿no? Sí, bueno, hoy se está viendo que los pacientes que entran en terapia intensiva, cuando más alto tienen el colesterol, más posibilidad de sobrevida tienen que los pacientes que tienen más bajo el colesterol. El colesterol es todo un tema también. ¿Para qué sirve eso? El colesterol nosotros lo tenemos, o sea, es prácticamente indispensable para la vida, forma parte de nuestras membranas celulares, forma parte de un montón de hormonas, forma parte del cortisol, forma parte de la testosterona, de las hormonas sexuales femeninas, forma parte de la bilis, o sea, forma parte de un montón de cosas. El colesterol es indispensable para la vida, nosotros no podemos vivir sin colesterol. El tema es que el colesterol básicamente, como es una grasa, se transporta en sangre rodeado de proteínas, ¿sí? Porque al ser insoluble es como si vos pones una gotita de aceite en agua, no se une el agua y el aceite, entonces no puede viajar sola por la sangre.
Entonces se rodea de proteínas que sí son liposolubles, y se llevan de un lado hacia el otro, ¿sí? Generalmente tenés el colesterol total, después tenés VLDL, LDL y los triglicéridos, ¿sí? Eso es de acuerdo a la cantidad de lípidos que llevan. Y después tenés distintos tipos de ácidos grasos. Tenés ácidos grasos que son saturados, como la grasa de vacuna o la grasa de cerdo. Después tenés ácidos grasos que son monoinsaturados, o sea que tienen un enlace que está libre, como el aceite de oliva. Y después tenés los ácidos grasos poliinsaturados, que están llenos en la cantidad de cosas. Y son los que generalmente traen las harinas, traen los aceites vegetales, y son los que generalmente terminan, no solamente elevando la cantidad de triglicéridos, sino que a eso le sumamos la cantidad de azúcares que comemos, y lo que hacen es, esos azúcares se unen a esos enlaces libres de esos ácidos grasos poliinsaturados, se oxidan, y ese LDL oxidado, esos triglicéridos oxidados, como el hígado no los puede reciclar, el organismo trata de sacárselos de encima, entonces los mete abajo del endotelio, que es la capita que está debajo de la arteria, para que venga el macrófago y se lo lleve. Pero como nosotros seguimos comiendo tanto ácidos grasos poliinsaturados como azúcares y seguimos oxidando las grasas, eso es permanente, entonces se va tapando la arteria hasta que se tapa del todo y hace el infarto. Cuando se habla de aceite, ¿viste? Y fritos, no, hacerlo al horno, ahora salen estas freidoras de aire, sin aceite. ¿Hay diferencias si come uno una cosa o de otra manera, sí? Sí, el tema de los aceites, la fritura. Sí, a ver, frito uno debería tratar de no comer. Y lo que no deberíamos usar son los aceites vegetales. Girasol, soja, maíz, canola, todo eso. ¿Freír en qué, por ejemplo? Si querés en grasa, de vaca o de cerdo. Es más sano que el aceite. Y el aceite no debería usarse. Hoy creo que están entre la tercera y cuarta causa de muerte en el mundo por la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que tienen, y es lo que te acabo de explicar. Claro, por eso te preguntaba. Arteria, ¿sí? ¿Y el de oliva que dicen, no, echarle un poquito de aceite de oliva porque es mejor? Sí, el aceite de oliva lo ideal es usarlo siempre crudo, o sea, no cocinarlo, claro, no calentarlo. No hacer milanesa, sino echarlo en la sí, o la ensalada, o si lo querés echar después claro. En el alimento cocido. Si querés cocinar, o usás un pedazo de manteca, o el ghee, que es manteca clarificada, o si no, un pedazo de aceite de coco también, que resiste a altas temperaturas, o un pedazo de grasa. Y para los fans de las harinas, las pastas y todo eso, el tema de comprar sin gluten se puede sí, lógicamente. A ver, hoy hay un montón de alternativas respecto a eso. No es lo más saludable, ya te digo. Si uno no lo come, mejor, pero si querés, obviamente vas a evitar el gluten. La mayoría de esas pastas están hechas con harina de maíz, harina de arroz, harina de mandioca, que esos tienen mucha cantidad de hidratos de carbono, entonces estás comiendo exceso de azúcares, ¿sí? Ahora, si lo querés comer, lo puedes comer, o sea, cada uno hace lo que quiere. No, porque viste que el deportista dice pasta, es decir, si se equilibra se puede. O viste que decían antes los deportistas todos le echaban pasta antes de jugar Bueno, es que justamente ahí está el tema. Antes, cuando el Neandertal no comía durante 15, 20 días, que estaba en invierno, y se alimentaba de su grasa corporal, y después tenía que salir a cazar, ¿y de qué? Comía un plato de pasta antes de salir a cazar, no, y a veces corría días al animal hasta que lo lograban cazar. Entonces es necesario comer o hacer una carga de hidrato de carbono antes de hacer deporte, no, eso no es real. Y es más, muchas veces si vos lo haces con los años termina siendo perjudicial para la salud. Lo que pasa es que lo que primero hay que hacer es una cetoadaptación, o sea, hacer el cambio de a poco, para que tu cuerpo se vaya adaptando a utilizar a la grasa como fuente de energía, ¿sí? Porque nosotros hoy estamos acostumbrados a usar básicamente el azúcar. Si yo salgo a correr y no comí nada, si yo estoy acostumbrado a tomar la energía del coso, me mareo, me desvanezco. ¿Por qué? Porque me falta el azúcar, porque todavía mi cuerpo no sabe cómo utilizar esa grasa como fuente de energía.
Entonces, ¿cómo lo hago? En principio con ayuno, primero de 12 horas, después de 16 horas, un poco de flexibilidad metabólica y le voy enseñando a mi cuerpo, obviamente tengo que ir dejando de comer de a poco hidrato de carbono, empezar a comer más carne, más grasa, y de a poco le voy enseñando a mi cuerpo a ser más flexible metabólicamente. Ese periodo tarda más o menos entre 4 y 6 meses. Ah, bien, tampoco es que es una locura, es decir, tenés que... Yo después de eso, yo puedo salir en ayunas a correr y hacer una maratón de 30 kilómetros y no me pasa nada. Y viste que mucha gente que entre el ayuno intermitente o el ayuno de la mañana que dice, bueno, yo me levanto, tomo mate, pero no como nada hasta las 12 o la 1. ¿Eso te acostumbras y funciona? Es súper beneficioso. Hoy el ser humano debería comer entre 1 y 2 veces por día, es lo que indica la ciencia, y siempre de día, no de noche. Mi mujer dice, yo me alimento, no como. Yo no tengo que comer, me tengo que alimentar, dice. Sí, porque come como justamente hace ese ayuno, ¿no? Entonces dice, porque yo soy más ansioso de querer comer, hay una galletita y la bebida, quiero comerlo, me tiento. Y dice, no, vos te tenés que alimentar, ¿no? Vos estás comiendo por comer, pero... No, lo que pasa es que esa ansiedad... La ansiedad te mata, ¿viste? Pero esa ansiedad te la da el hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque cuando vos te comiste la galletita o la tostada, lo que sea, eso se transforma en azúcar y haces un pico de azúcar en sangre. Cuando vos haces el pico de azúcar en sangre, el azúcar no se puede meter sola dentro de la célula. Necesita de la insulina, ¿para qué? Para que le abra la puertita. Entonces, cuando le abre la puertita, por gradiente de concentración, hay más azúcar en la sangre que en la célula, se mete, ¿sí? El tema es que llega un momento que esa insulina te mete todo el azúcar adentro de la célula, después el resto te la lleva al hígado y te la transforma en grasa. Entonces después el azúcar baja en sangre. Cuando baja en sangre haces una hipoglucemia pequeña. Entonces cuando haces una hipoglucemia a las 2 horas el cerebro te dice, no, dame más porque necesito más azúcar, ¿sí? Y volvés a comer. Y es una cosa de hacer picos. Exactamente, funciona como una droga. Por eso, cuando vos adaptás el organismo a comer grasa, la grasa da una estabilidad. Primero, no tenés estímulo de insulina, y segundo, que da una estabilidad energética con más del doble de liberación de ATP, que es lo que utilizamos como utilizan las células como fuente de energía. ¿Y si te acostumbras a eso, a no comer y desayunar de esa manera, quiero decir, ¿te podés sentir fuerte y todo? No. Sí. Yo como 2 veces por día. Yo generalmente desayuno tipo 11 de la mañana, me suelo hacer un omelette con 4 o 6 huevos y después almuerzo a las 4 y pico de la tarde. Y después hasta el otro día, hasta las 11 de la mañana, no tengo nada. Y funciona bien. No, sí. No es que te acostás con hambre. No, es que al principio sí, tenés claro. que hasta que haces la adaptación pasás un poquito de hambre, sí. Y de ansiedad, pero bueno, nada. El hombre es un animal de costumbre, te lo decían los abuelos, ¿no? Exacto, sí. No es con qué darle eso, ¿no? Y además tiene mucha capacidad de adaptarse. Che, bueno, Rodo, el tema sexual te lo voy a dejar para cuando te vamos a invitar acá con los chicos de la sala de streaming. Vale. Y que ellos te pregunten, yo también, te vamos a preguntar otra cosa para hablar sobre esa especialidad. Pero antes de cerrar, porque te hice un montón de preguntas, agradecerte. Y vos te dedicás mucho al tema de los vinos también. ¿Qué rol juega el buen vino, el vino blanco, el vino tinto en la alimentación? La realidad es que el alcohol no debería indicarse de ninguna manera, ¿sí? El alcohol es tóxico para el organismo. Al hígado le cuesta bastante trabajo eliminar el alcohol, más cuando más cantidad tomo. Se ha hecho mucha prensa con todo eso. La realidad es que el vino uno lo toma más por placer si gusto, quiere, sí, que por cosa, porque el vino dicen, el tinto tiene resveratrol, sí, pero tiene muy poquitito resveratrol. ¿Qué es eso? El resveratrol es un antioxidante que es bueno para la salud. Ah, claro, que dicen una copita de vino. Una copita de vino, sí, pero la realidad es que si te tomas una pastillita tiene 500 miligramos de resveratrol y una copa de vino creo que tiene 0,05 miligramos de resveratrol. O sea, te tendrás que tomar 10 litros de vino por día, claro, para tomar una capsulita. O sea, eso lo hace por gusto y la realidad es que no es recomendable tomar alcohol, no es recomendable fumar, no es recomendable drogarse, no es recomendable
comer exceso de hidrato de carbono, no es recomendable comer gluten, no es necesario comer lácteos. Nosotros somos el único mamífero que seguimos ingiriendo lácteos después del periodo de lactancia. Y te llevo al vino otra vez. Bueno, a mí me gusta tomar acá tanto un vinito. El buen vino y el vino más o menos, ¿tiene una diferencia sobre el impacto en el cuerpo? ¿Viste? Que te dicen, y tenés que tomar bueno, ¿viste? Pero es caro. Y bueno, tomá una vez, qué sé yo. Lo que pasa que o es todo mito eso. No es mito. Lo que pasa que en general, cuando mejor es el vino es porque más cuidado tiene desde el viñedo, ¿sí? Eso es como cuando vos tenés, no sé, una planta de durazno en tu casa. Si vos nunca la podaste y dejaste que dé la cantidad, claro, te va a dar muchísimo durazno, chiquititos así, por ahí desabridos. Ahora, si vos le diste una buena poda, le pusiste fertilizante, lo regaste cuando lo te va a dar unos duraznos así grandotes, mucha menos cantidad, pero de mucha mejor calidad. Y bueno, si arrancamos el vino desde la uva con mucha mejor calidad, obviamente que después te va a dar un mucho mejor producto, ¿sí? Sí. Porque eso, además, ese tipo después sigue con calidad dentro de la bodega. Digo, pero golpea menos en el cuerpo si se tomara. No. Digo siempre moderadamente, no estoy hablando de que te mande 2 botellas de vino. Eso no tiene nada que ver. Solamente tiene que ver con el placer de tomar algo mejor. Sí, porque vos en realidad lo que estás ingiriendo, el vino prácticamente no tiene azúcar, porque la mayoría se consume dentro de la fermentación, salvo que tomes un vino dulce. Claro. Si no, el azúcar residual que tiene el vino es muy poquitito. Sí. Y los blancos hoy los hacen con mucha mayor acidez, así que tampoco prácticamente tienen azúcar. Pero lo que después tienen es alcohol. Sí. Entonces, un vino blanco te puede tener 12 grados, 10, 14. Ya un vino tinto te tiene 12, 14, 16. Y después el alcohol es la cantidad que vos tomes. Pero para brindar también, ¿no? Sí, con un asadito y... Sí, no, yo también, yo de vez en cuando tomo, ya ahora tomo mucho menos de lo que tomaba antes. Más, ahora ya hace como 20 días que dije, bueno, voy a frenar un poco, me estoy cuidando más y estoy directamente sin tomar ni una copa de vino, pero no es que nunca más voy a tomar una copa de vino. Voy a volver a tomar, pero porque es algo que me gusta disfrutarlo. Pero bueno, como todo, siempre con moderación. En las ocasiones se disfrutan las cosas. Cuando se hace una costumbre, por ahí, no digo que no se disfrute, pero por ahí te termina siendo mal. Pero cuando es una ocasión, decir, que yo celebro hoy vamos a brindar con una copa de vino y tomar una copa de vino una vez cada tanto, el tema es cuando vos se te hace carne, eso que lo haces todos los días, y bueno, en algún momento lógicamente te puede perjudicar. Exactamente. Y tampoco pongamos ejemplo de que, no, mirá, yo tengo, ¿no?, que mi abuelo toma vino hasta los 100 años, pero a lo mejor esa persona vivía 150, sino, es decir, ya nació así. Lo que pasa es que también son otros componentes, porque ellos, generalmente los abuelos, trabajaban en el campo, laburaban muchísimas horas, hacían mucho trabajo físico y comían carne y grasa todo el día. Y estaban protegidos los muchachos. Pero por eso te digo, comían carne y grasa y hacían actividad física todo el día. Entonces después el alcohol no te hacía tan mal como nosotros, o sea, la vida moderna hoy, que hay mucho sedentarismo, hay mucha obesidad, hay mucha porquería, el celular está todo el día en la mano. Y la ansiedad, de la locura de querer andar. Más el estrés, si vos empezás a sumar todas estas cosas, obviamente, son todos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que vos tengas. Lo que pasa que, por eso yo me hice un poco este replanteo, porque los científicos dicen que la tecnología de acá a los próximos 10 o 15 años va a avanzar tanto que probablemente los que hoy tenemos entre 50 y 60 años lleguemos a vivir hasta los 100 años. Siempre y cuando no te atropelle un camión en la esquina, ¿no? Claro, sí. Que no haya un hecho así desafortunado. Entonces, si vamos a llegar a los 100 años, es decir, bueno, ¿cómo quiero llegar yo? Porque está bien, estoy en la mitad de mi vida, todavía me queda la mitad de la vida. ¿Cómo la vas a vivir? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cómo quiero llegar a vivir? Porque el cuerpo se va a ir desgastando, quieras o no. La medicina me va a ir dando una mano, pero yo también tengo que ponerla un poquito en la... Quiero ir al baño solo. Exactamente. Está tengo bueno. que tener fuerza, tengo que poder caminar, puedo moverme yo solo. Sí. Entonces yo quiero llegar así, no quiero llegar... Claro, porque el cuerpo tiene que ir acompañando la cabeza, es decir, por ahí el tipo puede vivir, pero
vivir postrado Pero no sería recomendable. Entonces exactamente. está bueno prepararse para lo que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, Rodo, muchas gracias. No, No va a ser la primera vez que te vamos a invitar, pero no tenía ganas de tener problema. una charla un poco más larga, así más, Sí. y que no sea solamente un solo tema, si bien la alimentación creo que nos llevó el mayor de los tiempos, pero tiene que ver con el cuidado de las personas, la salud y ni nada. Y hablar con la franqueza que hablas, ¿no? Pues a veces no es fácil, no es recomendable, pero creo que eso te deja tranquilo también, de decir siempre la verdad, y un profesional tiene que... Y es que sí, por eso te digo, yo en parte lo viví en carne propia por todas las intolerancias que tuve. Y por otro lado, nada, uno es médico por querer que la gente en principio no enferme. Yo sé que estas cosas no son fáciles, generar cambios de hábitos no son fáciles, y mucha gente no las quiere hacer y está perfecto. Lo que sí tiene que saber cuáles pueden ser las consecuencias si uno continúa con la vida que tiene. Si yo me tomo 3 litros de vino por día, bueno, sabés que tú puedes tener una cirrosis. Si yo me fumo dos atados de cigarrillo por día, y o voy a tener un infarto, voy a tener un cáncer de pulmón, o voy a tener un enfisema, un EPOC, voy a tener colgada una bolsa de oxígeno. Y con esto pasa lo mismo, o sea, si yo sigo comiendo en estas cosas, no hago actividad física, bueno, las posibilidades de enfermarme de acá a un futuro son mucho más altas de que el que realmente come sano, hace actividad física, tiene bajo el nivel de estrés, descansa como corresponde. Después la elección es de cada uno. La elección de cada uno. Exactamente. Gracias, Rodo. No.